¿cuál fue el papel que tuvo la Iglesia Católica para sostener la esclavitud y sobre todo el predominio en tal actividad de las coronas portuguesas y españolas? Una cosa es la institución de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia durante la época de la colonia era una mano del Estado, ¿no? La corona tenía oficiales que eran religiosos y oficiales que eran seculares, ¿no? Entonces, los religiosos hacían el trabajo del Estado y parte del trabajo del Estado era sostener una economía basada en la esclavitud. A nivel de jerarquía, a nivel de la inteligencia de la iglesia, hubo muchos pensadores que escribieron mucho sobre qué significaba ser esclavo y la esclavitud y el comercio para la iglesia. Entonces, en comparación, por ejemplo, al imperio inglés, al imperio inglés, en el imperio español, la iglesia nunca justificó la esclavitud. La esclavitud se reconocía como algo que era en contra de la ley natural, pero, este es el pero, o sea, es en contra de la ley natural, pero existe en la ley humana, en la ley de nosotros, ¿no? De las personas. Y se justifica, no se justifica religiosamente, se justifica a nivel de ley humana. Es algo que se requiere, ¿no? Así, de esa manera hablaban los teólogos. Es algo que va en contra de lo natural. O sea, Dios nos hizo y bajo la ley de Dios no es legal, pero es algo que existe en la sociedad y es legal y necesaria. Porque sin la esclavitud no hay trabajo, o sea, gratis, para llevar a cabo la economía, ¿no? Ya sea en obrajes, en haciendas, en todo, ¿no? Entonces, la iglesia sí como institución, porque creo que pensamos en la iglesia como una cosa y la iglesia es tantas cosas, ¿no? O sea, hay partes de la iglesia, por ejemplo, la sociedad de los jesuitas. Los jesuitas en las Américas fueron de las organizaciones religiosas que fueron dueños de más esclavos de casi cualquier otro grupo, ¿no? Ellos tenían grandes haciendas azucareras. Entonces, bueno, esa institución religiosa era una institución también económica, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que puedo decir sobre el tema. En términos de cuándo la corona estuvo unida, que fue entre 1580 y 1640, durante esa época, se ponen a pensar, el rey de España era también el rey de Portugal y tenían colonias en todas las partes del mundo. O sea, tenían colonias en África, en la India, ¿no? En Filipinas, en las Américas, en partes de Europa, otras partes de Europa. Durante esa época, la ley del rey era, bueno, tenemos muchas recopilaciones de leyes que son la ley del rey y muchas de ellas tienen que ver con la esclavitud, ¿no? Entonces hay personas que estudian esas leyes que pues, permitían y ayudaban, ¿no? Al sistema de esclavos. Sí, precisamente creo que ahorita me, esa respuesta me asombró mucho, la cuestión de la ley humana y la ley, pues sí, la ley de Dios. Y creo que algo que en ese sentido como que quisiera preguntar, por qué en la ley humana se requería como el trabajo esclavo? Pues bueno, ¿por qué recurrir a esclavos? ¿Por qué, por qué esclavizar personas? ¿Y por qué no trabajaban los mismos europeos, ¿no? En ese sentido, Bueno, ¿no? sí, es global. O sea, no nada más es cosa de los europeos tuvieron esclavos en las Américas.
¿no? Ha habido esclavos en todas partes del mundo y a nosotros se nos hace tan difícil. ¿Por qué? Porque es injusto, porque no tiene sentido a nosotros que creemos en la igualdad y en la dignidad del ser humano.